Muy bien. Primer paso, vamos a identificar las unidades que yo esté utilizando. Para este ejercicio se van a estar utilizando unidades métricas y la fuerza se va a asignar en kilogramos fuerza. El segundo paso sería crear un nuevo modelo. Se pueden utilizar las plantillas, pero para nosotros en este ejemplo vamos a estar utilizando solo una definición de grías. Como ya hemos visto en otros ejemplos, la modulación de los espacios y la cantidad de grías es lo que marca al final de cuentas los ejes. Entonces es importante, bueno, que vamos a mantenernos siempre en que logramos fuerza, metros para unidades, y los materiales pues los vamos a tomar de Estados Unidos. Si yo especifico en las primeras casillas, vamos a hablar de que aquí voy a estar utilizando seis grías, 6 líneas guía sobre el eje X, pues van a ser esas que van a estar directamente sobre el eje X. Vamos a dejar las 4 en Y y en Z, para este caso solo voy a utilizar 3. ¿Sí? Voy a hacer un modelo con una losa de entrepiso y una losa final. Esto me requiere 2 líneas guía en Z, pero siempre debo dejar una en la base, que es donde empieza a contar. Entonces tengo una por base, una de entrepiso y la final, que entonces me está pidiendo 3 líneas guía en Z, 3 planos guía. ¿Sí? Y ya a partir de eso ustedes empiezan a modificar un espaciamiento que obviamente esto se puede ajustar después. De hecho, vamos a ajustar más adelante este espacio. Si ahorita tomo, por ejemplo, el espaciamiento de estas líneas guía en Z, por lo menos en Z, teniendo un número de 3, quiere decir de que la base al entrepiso tengo 3 metros de diferencia, a ejes. Y a losa final, de igual manera. Voy a dejar estos 6 intencionalmente, pero voy a hacer un ajuste al momento de crearlos. Entonces, si se dan cuenta, sobre el eje X tengo las 6 líneas guía que yo había trazado. Y sobre el eje Y yo había dejado originalmente solo, vamos a ver, sobre este eje voy a tener 1, 2, 3, 4 líneas guía. ¿Qué ocurre si yo al momento de definir mis líneas guía, bueno, tal vez en Y no quería un espaciamiento de 6, sino quería 7, por ejemplo? Por lo menos entre 1 y 2. Entonces, yo tengo la opción de modificar. Vamos a ver, vamos a cambiar aquí el fondo para que se logre apreciar un poco mejor. Espero que se aprecie un poco mejor. Y bueno, si en algún caso, a ver, aquí hay que identificar, tal y como yo ingresé el espaciamiento, tengo definidas estas separaciones como 6 metros entre el eje B, entre el eje C, entre 4 y 3 tengo nuevamente 6 metros, ¿sí? Pero si en algún caso el modelo o la arquitectura de este edificio, llamémosle, es un modelo de un edificio, entre el eje 1 y 2 no tiene 6 metros, sino que a lo mejor aquí teníamos 5 metros y probablemente en este vamos a tener 7, por ejemplo. Entonces yo empiezo a tener una variedad de distancias, ¿sí?, que yo puedo irlas modificando. Entonces, o igual si yo había ingresado mi espaciamiento de otra forma y tengo que ajustarlo, haciendo un clic derecho en el espacio en blanco, puedo yo editar la data de la guía. ¿Sí? Entonces, al tener por acá esta pestaña, me muestra la cantidad de líneas guía que yo pudiera llegar a tener en un proyecto. Para este caso yo solo tengo uno, que es el global, y a este es el que voy a modificar. Si ustedes se fijan, yo tengo sobre este, entonces, dos formas de presentar el espaciamiento entre líneas guía. Ahorita aparece como ordenadas. ¿Sí? Es como el equivalente a coordenadas de un punto. ¿Sí? Entonces aparece de 1 a 2, tengo 6 metros, que es cabalmente este espacio. De 2 a 3, le voy a sumar 6 a ese acumulado que ya llevaba, tendría 12. Y de 3 a 4, entonces yo voy a tener 18. ¿Sí? Lo mismo para el caso X y Z también. Pero yo también puedo mostrar estos valores como un espaciamiento. Al aplicar aquí,
que me muestre la grilla como un espaciamiento, y cada uno de estos ejes va a estar, nótese que aquí ya no aparece el nombre de ordenada, sino que ahora aparece un espaciamiento. Mencionábamos de que entre 1 y 2 yo voy a tener, según este esquema, 5 metros, que es este valor que tenemos por acá. Bueno, entonces, entre 1 y 2 ya no tengo un espaciamiento de 6, sino que tengo 5. Y este esquema, al yo cliquear afuera o a darle un enter, me ajusta, obviamente esta escala, pero ajusta el espaciamiento. Voy a hacer una exageración, entre 3 y 4 voy a poner 20, solo para que se note aquí la referencia, y se aprecia como de 3 a 4 ahora tiene mucho más espacio. Bueno, regresando a mi guía, debería yo de tener entre 2 y 3, 7 metros. Aquí voy a tener 7 y este lo regreso a 6 metros. Entonces, tengo 5, 7 y 6 de separación entre ejes guía. Y bueno, lo mismo podría pasar para el caso X. Si por ejemplo yo los quisiera modelar a 5, por lo menos tengo estos primeros a 5, voy a dejar 2 a 6 y el último lo voy a exagerar un poco para ver qué ocurre con estos ejes que van a tener un poco más de luz, las vigas que van a cubrir esa parte. Y bueno, si yo quisiera modificar, si esto fuera un edificio, la altura de mis niveles, alguien me puede decir, mire, fíjese que en el primer nivel yo requiero dejar no 3 metros, necesito dejar 4 metros, porque va a tener, no sé, alguna rampa, va a tener algún tipo de tubería colgando del cielo, etcétera, etcétera. Entonces yo podría dejar este, por ejemplo, a 4. Y este espaciamiento va a modificar directamente esta altura. Entonces tengo 5, 2 ejes de 6, 2 ejes separados a 6, perdón, 1 a 8. Posterior tengo 5, 7 y 6. Y luego en Z tengo 4 y 3. Esto está generando que yo vaya a tener muchos elementos diferentes de diferentes longitudes en todos los niveles, claro. Así va a ser también los esfuerzos. Aunque sea la misma carga, obviamente las columnas que van a recibir una viga más larga se van a ver afectadas por más. Aquí le vamos a dar un OK. Un OK. Y de forma inmediata aplica los cambios, las líneas guía, sobre mi modelo, de tal forma que yo acá, ahí estamos. Ya tengo el espaciamiento pues, de 8 metros entre E y F. Tengo 2 de 6 aquí entre C y D. Entre A, B y C tengo solamente 5. Y de igual forma para el eje Y. ¿Sí? Bueno. Podemos decir que el primer paso fue revisar las unidades. El segundo, definir y ajustar a como correspondan mis líneas guía. Y posterior a eso ya empiezo yo a enfocarme en qué va a tratar mi proyecto. En este caso, vamos a hacer nuevamente marcos de concreto. Por lo tanto, yo sé que necesito por lo menos un concreto 4000. Debo de agregar también acero de refuerzo. Y ojo, por favor, que el acero de refuerzo, recuérdense que se agrega desde la propiedad de una rebar, ¿sí? No desde este tipo de acero, porque el programa entiende el steel como un acero estructural. Si voy a trabajar vigas o columnas de acero, ¿sí? Entonces yo agrego una barra longitudinal con una STMA 615, ¿está bien? En grado 60 está bien, vamos a dejar esta. Y voy a agregar también un grado 40, ¿sí? De igual forma. Muy bien. Doy un OK. Y ahora, entonces, tercer paso, definir materiales. Cuarto paso, voy a definir qué secciones va a tener mi estructura. Yo podría definir entonces, recordar que esto, pues, como la palabra lo indica, es desde la pestaña definir. Propiedades de la sección, yo debería de buscar elementos que tengan una sección tipo frame. Recordar que esto me sirve y funciona para vigas y columnas. Y ahora, yo podría importar, si voy a trabajar con elementos ya preestablecidos, generalmente aplica más, pues es mucho más común para importar perfiles de acero que cumplan con la AISC, todos los perfiles W, los angulares, los perfiles tipo C, los channel, etcétera, etcétera. De lo contrario, agrego una nueva propiedad y es la que yo voy a definir a partir de las indicaciones que aquí me puede ir filtrando, ¿sí?
En este caso vamos a utilizar concreto y es un concreto tipo rectangular. Pues esa va a ser la forma que va a tener tanto mi viga como mi columna. Al clicar sobre ella, me despliega este menú. Aquí puedo definir, empezando en orden, digamos que voy a definir mi columna tipo 1. Y esta, pues vamos a dejarla con, 45 por 45. Un predimensionamiento rápido me requiere, cumpliendo con el mínimo de acero que dictas ahí para una zona sísmica. Permítanme. Podrían ser estas 8 varillas, pero vamos a verificar primero la resistencia del material que predomina, el que está en gris, es un concreto 4000, claro. Y ahora voy a buscar el refuerzo. Y yo acá puedo ubicar 8 varillas de 3 octavos para estar un poquito arriba del 1% del área gruesa de la sección. Entonces, debería yo de buscar dentro de todas las varillas la número 6, que es el equivalente a una varilla 3 cuartos. Estas son las longitudinales, ¿sí? Si en algún caso no me aparecieran, por ejemplo, digamos que, vamos a ver, por ejemplo, no me aparecen estas medidas y yo quisiera agregar, o no me aparecieran las unidades, las medidas, perdón, de varillas inglesas, que son las que normalmente utilizamos, podemos agregar acá, porque eso puede ocurrir, puede que el programa no las haya cargado. Esto es algo, si en algún caso el programa no lo muestra, ¿sí? Este es un paso no necesario, dependiendo de cómo lo cargue. En este caso, pues ya no me va a dejar agregar más, pero si en algún caso fuera necesario, ustedes pueden ir agregando o ustedes también pueden definir su propia varilla. Por ejemplo, una varilla, qué sé yo, una 3 octavos. Ustedes definen aquí el área del cero, que debería ser 7.097, es exactamente la que tenemos por acá. Y aquí debería estar el diámetro como 9.52, ¿verdad? Entonces ustedes aquí agregan directamente la varilla. Si en algún caso también quisieran definir una varilla, que tal vez donde puede aplicar es cuando se utiliza alguna varilla especial del proveedor, o por ejemplo, mire, fíjese que tengo original o alguna otra, ¿verdad? Bueno. Pero en este caso vamos a trabajar entonces con varillas número 6. Habíamos mencionado de que para varillas longitudinales pueda utilizar por ahora grado 60, está bien, pero para las transversales, los estribos, lo más recomendable es exactamente grado 40. Esto no quiere decir que yo no, algo me limite a no usar grado 40, también la puedo utilizar. Y tema de costo no es algo tan representativo. Vamos a dejarla aquí con grado 40 para que veamos qué ocurre. ¿Qué tipo de diseño requiero que ocurra en este elemento, en esta sección transversal? Una columna. No viga, porque esa solo me calcula el momento en el eje 3. En cambio, columna sí chequea carga axial, momento en el sentido perpendicular y el momento flector, que es el que predomina para una flexocompresión. Ya indicamos de que el refuerzo es en forma rectangular. Si yo lo definiera aquí como circular, normalmente pues esto sería para un pilote o una columna tipo circular. Ya no distribuye las varillas de esta forma, sino las distribuye, ustedes ingresan un número entero y ya se los distribuyen dentro de todo el perímetro, ¿sí? Menos recubrimiento. Aquí vamos a dejar que sean estribos y en este caso vamos a indicar que solo queremos que toque pues dos varillas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no, perdón, esta es la cantidad de varillas, sí, deberían de ser 3 en cada rostro, de tal forma que el rostro sobre el eje 3 tenga 1, 2, 3, y de igual manera en el otro sentido, 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, ahora vamos con las barras de confinamiento. Podemos empezar con una de 3 octavos, porque esta ya tiene corruga. La número 2, es decir, la varilla de un cuarto, esa no tiene corruga, esa no la podemos utilizar según recomendaciones ACI. Y el espaciamiento estándar, vamos a dejarlo como punto 15, y aquí viene el tema de qué cantidad de varillas deberíamos de estar utilizando para mi confinamiento. En este caso,
hablemos de que para el confinamiento vamos a estar utilizando solamente dos varillas en el eje 3 y dos en el 2. Queremos que diseñe esta sección transversal y ahora procedemos con un OK. ¿Sí? Entonces, por favor, tomar referencia de los datos y vamos con un OK. Si se fijan ustedes, ha disminuido pues considerablemente. Yo creo que antes tenía varillas número 9, por eso se nota la diferencia del diámetro. Recuérdense que ahorita estamos con el mínimo y a partir de acá empezamos pues, a revisar la demanda que pueda tener. Comercialmente, acá en Guatemala, 3/4 ahora sí se comercializa un poco más. 7/8 cuesta conseguir. En realidad solo es bajo pedido. Y después de ahí sería ya un octavo, perdón, de 1 pulgada. ¿Sí? La número 8. Bueno, ya agregamos columna. Aquí mencionarles que no he tocado nada de sección fisurada ni nada que vamos a ver más adelante. Porque la inercia fisurada o la sección fisurada es ya algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Voy a agregar una nueva propiedad rectangular. Para llegar a este punto, también yo, si por ejemplo fuera a agregar una columna tipo 2, puedo agregar también una copia de la sección que esté marcada en azul, que valga la redundancia esté seleccionada. Si no, me puedo agregar una nueva y hago todo el proceso de cero. Esta va a ser mi viga tipo 1. Probablemente vaya a tener que definir dos tipos de viga porque tengo luces que varían un poco. Unas de 8 metros y otras de 5. Entonces, usar la misma que me resista 8 para la de 5 puede ser mucho, pero vamos a verlo ahorita. Voy a utilizar 70 centímetros de peralte, 35 de ancho. Y para el refuerzo, aquí empiezo a modificar las de confinamientos, así grado 40, y voy a pedirle que sea solo el chequeo de vigas. Muy probablemente, si yo tengo acero grado 60, prefiera antes incluirlo en vigas que están sometidas a una flexión mayor que una columna. Igual ahorita este ejemplo no tiene cargas laterales, no hay viento, no hay sismo, no va a predominar la flexocompresión en una columna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se fijan, cuando yo selecciono el elemento tipo viga, deja de mostrar muchas otras opciones que me da la viga, porque nótese que aquí ya solo va a chequear el programa directamente el momento flector. Pero esto no quiere decir de que deje de chequear torsión o cortantes, eso sí, lo va a revisar, pero aquí menciona que el diseño que él puede hacer, que el programa puede hacer es para revisar el momento flector. El recubrimiento aquí lo voy a dejar como aparece, pero recuérdense que esto es la medida bueno, aquí está en metros, del borde hasta el centro de la varilla. Entonces, para hacerlo fino, yo debería de la varilla que vaya a utilizar, pues el radio de esa varilla, sumárselo a 1 pulgada, que es el mínimo que me pide ACI, o más si es que está bajo exposición de un ambiente corrosivo o similar, ¿verdad? O humedad. Bueno, entonces, así quedó definida mi viga. Vamos con un OK, OK por acá. Y ahora ya definí los elementos principales de mis marcos. Es muy probable que las losas que yo voy a tener entre los ejes E y F, basándome en un predimensionamiento rápido para la losa, si hago la ecuación rápida para predimensionar, debido a la gran luz que tiene, esta losa va a exceder el mínimo. Entonces, probablemente yo pueda proveerle unas vigas secundarias. Vamos a agregar entonces una viga más. Como voy a replicar, puedo utilizar una copia. Entonces, de la viga 1 voy a agregar una copia de ella. Y ya no necesito pasar por todo esto porque yo hice el ajuste, sino que yo aquí solo voy a definir una viga tipo 2. Y le vamos a quitar un poquito de peralte y de ancho. Hemos quitado 20 centímetros.
Es una viga secundaria. ¿Ok? Y ok. Ahora vamos a definir el elemento que voy a utilizar en la losa, y recuérdense que eso pues es en definir propiedades de la sección, area section. Y aquí, entre estas tres opciones, yo utilizo un elemento tipo shell. Voy a agregar una nueva sección que se llamará entonces losa, por ejemplo, de 12 centímetros. Y aquí entonces yo tengo 12 centímetros de membrana, y aparte pues los 12 centímetros quiero que actúen a los esfuerzos. Por acá, recuérdense, estoy hablando de menos de 40 centímetros, entonces yo puedo utilizar de forma práctica un elemento tipo shell, ¿sí? Ya si superara los 50 ya procedo a utilizar un elemento tipo shell pero grueso. Y concreto, el que voy a utilizar acá igual va a ser 4000. Y ya solo me queda modificar qué material lo voy a utilizar para mis varillas de refuerzo. Yo entonces podría definir acá varillas grado 40, debido a que los dobleces en mis tensiones, bastones, etcétera, etcétera, pues pueden ser un poquito más fáciles modificarlos en, bueno, y ganchos ya al llegar a rematar a vigas, es más fácil doblar pues una grado 40 sin fisurar mis vigas. De la versión de SAP 2020, número, vamos a ver, versión, si no mal recuerdo, de la 22 o la 23 para abajo, para atrás. Eh, aquí cambia un poquito la forma de definirlo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que con una capa activa todavía estas opciones, pero aquí no hay ningún problema. Al final lo que hace es ubicarla al centro. Ya si yo defino dos capas, ahí sí ya me permite ajustar el recubrimiento. Pero nuevamente en las versiones anteriores, a la 22, si no mal recuerdo, sí me dejan aquí modificar. Si en algún caso yo tengo versión 22 y quiero trabajar con una sola cama, pueden dejar los parámetros que son los mínimos. Por ejemplo, o sea, asumamos de que aquí me activo esta opción, yo le podría dejar por lo menos el recubrimiento al centroide. Vamos a hablar de unos 4 centímetros, ¿sí? Asumiendo que voy a estar entre varillas de 3 octavos o de media. Entonces, eso sería si yo tengo aquí una capa. Para fines prácticos voy a dejar ahorita que voy a utilizar dos capas, ¿sí? Y a todas les voy a dejar un recubrimiento de 4 centímetros. Para hacer un modelo fino, yo debería de estar trabajando las barras del top, de la parte superior de la losa, si tengo una sección transversal, las que están arriba. Lo ideal sería que estas tuvieran variación en mi recubrimiento, es decir, que las que están en dirección X, que es la dirección 1, tuvieran, por ejemplo, hablemos de mis 4 centímetros, respetando una pulgada, y luego las que van a ir en el eje Y, pues obviamente ya en la realidad, constructivamente, no pueden atravesar las varillas a las que ya coloqué en la primera cama, en el sentido X. Entonces las varillas deberían de ir abajo de estas, es decir que sobre el recubrimiento tengo que sumarle el diámetro de la varilla que está arriba y todavía medio diámetro de la varilla que va a ir en el eje Y. ¿Sí? Si quisiera yo hacer fino el modelo, pero ahorita por fines prácticos a todas las vamos a dejar con 4 centímetros, luego hacemos un esquema y vemos dónde representa eso. ¿Ok? Y ahora ok. En este punto voy a guardar el modelo. Muy bien. Y acá ya solo me queda definir qué tipos de carga van a estar sobre las losas. Nótese que ahorita estoy tratando de definir todo de tal forma que ya solo me dedica a dibujar mis vigas columnas, ponerlos a asignar cargas y revisar qué ocurrió con mi modelo. Definir entonces, nuevamente, voy a definir algo. Y en mis patrones de carga,
yo necesito agregar una sobrecarga y esta debería de ser una SuperDev. Mire, fíjese que no me aparece el tipo de carga SuperDev, está en la última opción donde dice More. Al cliquear se cierra el menú, la lista desplegable y ya me vuelve a mostrar muchas más opciones. Entonces voy a definir una carga tipo SuperDev, la voy a agregar y ya solo me queda agregar una carga viva. Y esta será entonces una carga tipo viva. Esta muerta podría cambiarle el nombre, perdón, por carga muerta, modify. Cuando hago una modificación no es agregar, sino debería ser modificar. Y si en algún caso yo tuviera alguna carga viva reducible, como una carga de techo, perdón, que no va a tener acceso, que también están definidas en AGIES, yo podría definirla en este punto, tipo de carga viva, pero para techo, porque esas normalmente tienen una mayoración menor al momento de hacer mi combinación de cargas. Esto vuelve a mi modelo más fino. Podemos colocar carga viva, techo, ¿sí? Y esa la vamos a asignar en la parte superior. Y esa será una roof light. Y agregamos. He definido entonces 4. Carga muerta como dead, que era la que traía ya de por sí el modelo. Sobrecarga, que es una super dead. Carga viva, que es tipo light. Y carga viva de techo, que es una roof light. ¿Ok? Y ahora sí. Vamos entonces a definir, por ejemplo, voy a ubicarme en el segundo nivel para empezar a trazar vigas. ¿Sí? Acá estoy ubicado en el plano XY y estoy en la base. Como se nota acá estoy en la coordenada z igual a 0. Estoy ubicado en la coordenada z0, pero necesito definir o dibujar vigas en este plano de z. Entonces, para desplazarme entre los diferentes niveles utilizo las flechas. Voy moviéndome por acá. Y ahora nótese que me muestra el plano XY, pero en un z igual a 4. ¿Sí? Siempre debo de verificar dónde estoy dibujando mis vigas, para que no vaya a estar yo haciendo mis vigas, losas y demás, y pues esté en un plano base, por ejemplo, que es el suelo, digamos. Bueno, para dibujar vigas tengo la forma rápida, que es con este Quick Draw. Y aquí yo debería seleccionar mi viga tipo 1. Y mi cursor cambia de ser la flecha tradicional a una flecha en dirección hacia arriba. Y lo que hace eso es de que me indica que está listo el mouse, el cursor, para dibujar. Y puedo hacerlo cliqueando sobre los elementos y me empieza a trazar ya las vigas. ¿Sí? O también podría yo regresar por acá. Podría también, teniendo el Quick Draw, hacer un clic izquierdo y arrastrar toda la selección. Donde intersecte con alguna línea guía, me va a dibujar entonces una viga. ¿Sí? El único inconveniente es de que aquí ya todas están definidas como vigas tipo 1. Mire, fíjese que, voy a cerrar acá, digamos que ese fue el caso. Mire, fíjese que estas dos vigas que yo tengo acá, que veo que no van a tener mucha carga, yo quisiera asignarlas como otro tipo de viga. Bueno, eso se podría hacer, digamos que ya cuando yo ya hice un dibujo, modificar las propiedades de una viga, se pueden hacer a partir de la pestaña, ya no definir, porque yo ya definí, por ejemplo, voy a utilizar ahí la secundaria, o la viga tipo 2. Lo que tengo que hacer acá es asignar el elemento que voy a dibujar. También puede existir la pregunta, mire, ¿cómo sé qué tipo de perfil tengo yo acá en esta planta? La opción sería, en el Set Display Option, yo puedo buscar mis elementos tipo frame y que me muestre qué secciones estoy dibujando, como para tener una guía visual en momento real de qué ocurre. Recuérdense que va a aplicarse los cambios que yo seleccione acá a la pestaña que yo tenga seleccionada, que esté en color azul o gris. Es un gris. ¿Ok? Y ahora me muestra que todas se llaman Viga 1, Viga 1, Viga 1. Es un poquito más fácil identificar si yo ya tengo una
paleta más grande